Este pueblo dicen que tiene memoria corta. Por eso hay que escribir libros como este. Libros que hablan de la memoria histórica de este país, particularmente de la que nos interesa más, porque de la era trujillista conocemos mucho. Ojalá los jovencitos conocieran más. Pero de lo que ha pasado después de Trujillo hay tantas cosas que se nos han olvidado. Marino Zapete ha escrito, este es su más reciente libro, La Crónica Irreverente, que yo recomiendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que conozcan la historia reciente, política, en República Dominicana, con todas las luces y todas las poquitas luces y la gran cantidad de sombras con nombres y apellidos, desde Juan Bosch al día de hoy, con todos los protagonistas de la escena política, pero también para aquellos de memoria corta que hoy están hablando de este o de aquel, olvidando todo lo que ha hecho en toda la época que estuvo gobernando o que fue funcionario. Y sobre todo para nosotros, para que refresquemos, porque cuando yo empecé a leer este libro, yo veía todo lo que había pasado, pero puesto junto, en 10 páginas, por ejemplo. En todo 50 lo que pasó en años de política dominicana. Lo que pasó en 4 años, y todo puesto junto, y yo decía, pero qué barbaridad, pero todavía estamos escuchando a este señor en la escena política. Vamos a darle la bienvenida a Marino Zapete, enhorabuena por este libro. De verdad que sí. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, un placer. No, el placer es nuestro, que aquí te hemos tenido una vez antes con esa entrevista personal. Perdón, ¿dónde me siento? ¿Estoy bien aquí? Ahí está ¿Tú perfecto. estás bien ahí o quizás acércate un poquito más para poquito? acá. Exacto. Perfecto. Y me le traen el vasito de agua, Marino, por favor. Marino, La Crónica Irreverente es el libro número... El último fue El Jarabe... Es Para el la número memoria. 4, Para la porque memoria, había del escrito número. un opúsculo antes, pero no lo cuento. Ok. Este libro, antes de empezar a hablar de él, ¿en qué posición está ahora mismo en Amazon? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Cuéntame, que te tiene tan pletórico. Sí, me ha desbordado porque realmente las expectativas que uno tenía, definitivamente uno tenía una sola expectativa, y es que gente del pueblo, gente joven de nuevas generaciones, puedan ver y recordar las cosas que han pasado. Y por eso yo incluso había buscado a un par de amigos para que me ayudaran en financiar la impresión para regalar de manera masiva a estudiantes pobres y eso. Es decir, que lo único que pensaba, mi expectativa era eso, que llegara a mucha gente, muchos dominicanos que deben leer eso de ahora. Pero la cosa se ha ido así, a tal punto de que el libro ayer en Amazon a las 7 de la noche ya se había vendido en el portal solamente de ellos más de 700 ejemplares. Wow. Bien. Eso para un libro dominicano es una proeza y lo sabemos. Sí, pero además aquí que nada más se está vendiendo en una librería que es Cuesta, ya se han despachado como 1000 ejemplares para Cuesta. Wow. Bueno, Y me decía un ejecutivo de Cuesta que lo vi, que todavía no han tenido la oportunidad de mandar el primer ejemplar a su librería de Santiago porque... los han agotado todos exactamente aquí. pero yo creo que tú vas a tener que hacer segunda edición. Y tercera, a este paso. Yo decía... Perdón, ya Sí. tuve que mandar a hacer contratar una nueva impresión porque la primera fueron 2000 ejemplares. Ah, no, pero Y ya... se fueron. Eso no es nada. Y se Así- fueron. Eso no es así nada, es anda un la libro de cosa. cabecera que deberíamos tener en varias partes de nuestra casa y regalar a nuestros amigos y sobre todo hacer que nuestros hijos adolescentes lo lean. De hecho, ya yo tengo a mi hijo en eso, pero... Antes de empezar también con el resto de contenido, a ti te robaron la computadora donde tú tenías una gran parte de la información. Estuviste 10 años acumulando información de medios de comunicación, periódicos, entrevistas, reportajes. Y a ti te robaron la computadora. ¿Cuándo fue eso y cómo fue? Sí, si ustedes me permiten y me van a excusar porque ustedes hacen la entrevista y hacen las preguntas, pero ahí quiero que me den solo un minutito para decirles el motivo fundamental por el que escribí el libro. Ustedes saben que en estos días
han dado por ahí haciendo campaña, incluso y gente diciendo que Trujillo debe volver. Oh, sí, sí. Oh, sí. Sí, y hace algún tiempo que alguien presentó una iniciativa en el Congreso pidiendo que a Balaguer lo declararan padre de la democracia. Realmente yo dije, pero uy, ¿qué está pasando aquí? Y que alguien sea capaz de proponerlo quizás no es tanto, pero que encuentre gente que le haga coro y que encuentre gente joven que diga eso. Entonces recordé que había leído, me parece que es en el libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que Trujillo, para la gente que no se acuerda de eso, que Trujillo a algunos de sus funcionarios le decía, no vayas a tu casa a almorzar hoy, que yo voy a visitar a tu esposa, a los propios funcionarios, y que cuando estaba reunido con los funcionarios de él, decía delante del grupo, decía, la esposa de fulano sí es tal cosa, como yo he estado con ella. Y yo no me imagino mi país volviendo a algo así, pero además ahí establecía que la gente de los trujillistas y sus cercanos, sus hijos y eso, iban a los colegios de aquí, de la capital, donde iban las personas de más alto nivel y las niñas menores de edad incluso, y las esperaban a la salida del colegio, las secuestraban, las violaban y después se las llevaban a la familia y nadie se atrevía a decir nada porque mataban a la familia Vivíamos entera. en terror. Se vivía en terror. Sí, entonces, ¿qué dice eso? Que si ahora hay gente que está, gente buena, que tú lo ves bueno, y está anhelando y diciendo que ojalá venga, es porque desconoce eso. Claro. Entonces eso fue Pero básicamente peor es lo que desconozca lo que pasó con Balaguer, que desconozca lo que pasó con el cambio de gobierno, con Antonio Guzmán, con Jorge Blanco. Mucha gente Exacto, por eso de esta cerraba. generación que desconoce muchas cosas Sí, del exacto, pasado, por no eso se mete en cerraba política. con lo de ir al Congreso, oye, a decir que Balaguer es padre de la democracia, porque nombren cualquier cosa, pero con esa lista de muertos, de gente Entre el asesinada. 66 y el 78, más o menos, poco más de 3.000 asesinados. Asesinada y lo mejor Por el de gobierno este de Balaguer. pueblo, la juventud, la gente que al margen de que pudiera estar equivocado en el método, pero es la gente capaz de dar su vida por un interés colectivo, Exacto. no por el interés No, individual. pero además, Marino, estas próximas elecciones tienen una particularidad y es que la mayor cantidad de los votantes van a ser jóvenes, jóvenes menores de 30 años, jóvenes que no recuerdan el primer gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, que de Balaguer ni hablar, no estaban ni siquiera vivos, que tampoco recuerdan el gobierno de Hipólito Mejía, que su memoria solo llega a los últimos dos gobiernos de Leonel y Danilo Medina, y que cuando tú ves a un Leonel Fernández, por ejemplo, parado frente al Congreso, erigiéndose en el guardián de la Constitución, y tú tienes 20 años y eres un nuevo votante, ese discurso a lo mejor te puede encantar porque no conoces lo que pasó antes, porque no sabes lo que pasó antes. Exacto. Entonces, para responder a tus preguntas, y gracias por darme la oportunidad de hacer ese preámbulo, sí, hace aproximadamente 6 años que a nuestra casa yo iba a ver a mi madre para Puerto Plata, y fue una especie de comando con 3 personas en un auto. Rompieron mi casa está bastante segura y con un servicio de monitoreo, todo eso. Y rompieron y había muchas cosas que robar. Claro. Y subieron al segundo nivel solo a buscar la computadora. Ese era el objetivo. Sí, cuando yo llegué, bueno, incluso hasta el jefe de la policía estaba en mi casa, porque cuando retorné, que me llamó la empresa que daba servicio de monitoría, yo me devolví. Cuando vine a llegar ya estaba el jefe de la policía, estaba mucha gente. Pero gran sorpresa para mí fue que después me enteré de que la persona que dirigía esa operación, que era un joven de 21 años apenas, que me dio una pena con ese chico lo habían sacado de la cárcel de La Victoria el jueves anterior. Para eso, no había cumplido su cárcel, lo sacaron de ahí, pero tan pronto él entregó, le quitaron la computadora, entonces lo matan para que él no tenga la oportunidad
parece de hablar. Es decir, quién lo contrató, quién lo sacó y quién lo hizo hacer eso. Y me dicen que él murió en un intercambio de disparos, que él iba con la computadora y con una pistola y que disparó. Después me enteré que el chico ni tenía la computadora ni estaba armado y lo único que tenía era un bolso con pañales para un bebé suyo que él ni siquiera conoció porque el niño nació estando en la cárcel. Cuando él estaba preso. Entonces, la pregunta es, tú tenías un montón de información sobre esto que tuviste que volver a recopilar. ¿Quién sabía que tú estabas haciendo eso? Bueno, yo pienso que realmente no lo hicieron pensando en la información que pudiera tener para el libro. A mí me parece que la gente como nosotros, Uchi, yo y Diana, que es una extraordinaria periodista, que yo siempre le digo a Uchi, la gente como tú no tiene ese relevo en tus propios hijos, pero yo creo que tú con ella lo tienes. Pues muchas gracias. Caramba, de usted. No, de uno usted una gran genera cosa. cierta molestia por lo claro que habla. Entonces, siempre se supone que hay una vida personal nuestra con la cual se nos pudiera hacer daño. Chantajear. Sí, y yo lo que entiendo que a lo mejor pensaron que en mi computadora pornografía. No sé. Cualquier cosa. Exacto, Sí. y que pudieran con eso. Eso es lo que pienso, porque lo del libro yo había sido bastante discreto con eso. Además, como estaba solamente haciendo los trabajos de campo. Pero eso me dio tan duro que si no es por mi esposa que me insistió, porque yo no tenía en backup. Yo no lo hubieras dejado, no tenías. Tuviste que empezar de cero otra vez. Sí, y volver. Ahora, para que se hagan una idea, exacto, nuestros televidentes, esto hace un recorrido por casi 50 años de vida política dominicana con los episodios más reseñables de cada uno de esos gobiernos, de Hipólito, Leonel, Balaguer, Danilo Medina, incluso Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, donde están... Y personajes exactamente de la política, no solamente ellos. No solamente hechos de corrupción, sino también otro tipo de tropelías hechas desde el Estado. Vamos a hacer una pausa para que en el próximo bloque entremos de lleno al libro, a lo más llamativo de este libro en primera instancia y que él nos diga 2 o 3 cositas de lo que está pasando ahora, su opinión. Cuando regresemos de la pausa.